Saludos, mi nombre es Jeffrey Guzmán, estudio en la Universidad Central del Este y en esta ocasión estaré haciendo uso de este video para hablar de cómo funcionan los motores eléctricos, motores de inducción de corriente alterna y motores trifásicos. Este es un motor eléctrico, es uno de los dispositivos más importantes que se han inventado. Estos motores se utilizan en todas partes, desde el bombeo del agua que bebemos hasta en extensores y grúas, e incluso la refrigeración de centrales nucleares. En este video estaremos viendo el funcionamiento de uno de ellos y a conocer en detalle su estructura. El motor de inducción tiene un aspecto parecido a este. Convierte la energía eléctrica en energía mecánica que podemos utilizar para impulsar bombas, ventiladores, compresores, engranajes, poleas, etc. Casi todas las piezas se encuentran dentro de la carcasa principal. En la parte de adelante tenemos la parte del eje, que es la que gira y en la cual podemos conectar bombas, engranajes y poleas para que hagan su trabajo. En la parte trasera tenemos el ventilador y una cubierta protectora. El ventilador se encuentra conectado al eje, por lo que gira siempre que el motor funciona. El motor de inducción puede producir mucho calor cuando está en funcionamiento, por lo que el ventilador hace circular aire del ambiente sobre la carcasa para enfriar. Si el motor de inducción se calienta demasiado, el aislamiento de las bobinas eléctricas internas se fundirá, provocando así un cortocircuito y el motor se destruirá. Las aletas en el lateral de la carcasa ayudan a aumentar la superficie y eso no permite eliminar el calor no deseado. El eje se apoya en unos rodamientos que se encuentran dentro de los paneles delanteros y traseros. Los rodamientos ayudan a que el eje gire suavemente y lo mantienen en su posición. Dentro de la carcasa se encuentra el estator. El estator es fijo y no gira. Está formado por una serie de alambres de cobre que se enrollan en bobinas entre las ranuras situadas en el perímetro interior. El alambre de cobre está recubierto con un esmalte especial que aísla eléctricamente los alambres entre sí, lo que significa que la electricidad tiene que fluir a través de toda la bobina. De lo contrario, tomaría el camino más corto posible y más adelante veremos por qué esto es importante. Este es un motor de inducción trifásico, por lo que tenemos tres conjuntos separados de bobinas en el estator. Los extremos de cada conjunto se conectarán a los terminales dentro de la caja de terminales eléctricos. Cuando se conecta el suministro eléctrico, el estator genera un campo electromagnético giratorio. El rotor está conectado al eje. En este caso es un rotor de tipo de jaula de ardilla. Se llama así porque tiene dos anillos en los extremos que están conectados por unas barras y que giran juntos. Este diseño es similar al de una pequeña jaula, el cual utilizan los hámster. La jaula de la ardilla está equipada con una serie de láminas de acero. Estas láminas ayudan a concentrar el campo magnético de las barras. En las láminas se utiliza en vez de una pieza sólida de metal, ya que esto mejora la eficiencia en reducir el tamaño de las corrientes inducidas en el rotor. Cuando el rotor se coloca dentro del estator y este se conecta a una fuente de alimentación eléctrica, el rotor comenzará a girar. Entonces, ¿cómo esto puede ser posible? Bueno, cuando la electricidad pasa por un cable se genera un campo electromagnético alrededor del mismo. Podemos ver esto si colocamos unas brújulas alrededor del cable. Las brújulas girarán para alinearse con este campo magnético. Si la dirección de la corriente se invierte, el campo magnético también se invierte, por lo que las brújulas cambian de dirección. El campo magnético del cable atrae y empuja las agujas de las brújulas. Al igual que si deslizamos dos barras magnéticas unas hacia la otra, se atraerán o repelerán. Incluso podemos utilizar un imán para hacer girar otro imán. Si colocamos un cable en un campo magnético y hacemos pasar una corriente a través de él, el campo magnético del cable va a interactuar con los imanes permanentes. El campo magnético y el cable experimentarán una fuerza.
Esta fuente moverá el alambre hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la dirección de la corriente y la polaridad de los campos magnéticos. Si envolvemos el alambre en una bobina, el campo electromagnético se hace mucho más fuerte. La bobina producirá un polo norte y un polo sur, al igual que un imán permanente. Estas bobinas de alambre le llamamos inductores. Cuando pasamos corrientes alternas a través del cable, los electrones cambiarán constantemente de dirección entre el flujo de dirección hacia adelante y hacia atrás. Por tanto, el campo magnético se expandirá y colapsará y su polaridad va a intercambiar. Cuando coloquemos otras bobinas separadas en las extremidades y completemos el circuito, el campo electromagnético inducirá una corriente eléctrica en esta segunda bobina. Podemos conectar dos bobinas y colocarlas una frente a la otra para crear lo que es un campo magnético mayor. Si colocamos un circuito cerrado de alambre dentro de este gran campo magnético, induciremos una corriente en el circuito. Como sabemos, cuando pasamos una corriente a través de un cable, se genera un campo magnético y sabemos que los campos magnéticos se atraen entre sí. Por lo tanto, este circuito de alambre también generará un campo magnético y este va a interactuar con el campo magnético mayor. Cada lado de la bobina experimentará fuerzas opuestas provocando su rotación. Este circuito es por tanto nuestro rotor y las bobinas son el estator. Sin embargo, el rotor solo girará hasta que se alinee con las bobinas del estator, entonces se atascará ya que la corriente inducida se invierte con las bobinas. Para superar esto, tenemos que introducir otro conjunto de bobinas en el estator y debemos conectarlas a otra fase. Los electrones fluyen en esta fase en un momento ligeramente diferente, por lo que el campo electromagnético también cambiará de intensidad y polaridad en un momento ligeramente diferente. Esto obligará al rotor a girar. Dentro del motor de inducción tenemos tres bobinas separadas que se utilizan para producir un campo electromagnético rotativo. Cuando pasamos una corriente alterna a través de cada bobina, estas producen un campo electromagnético que cambia de intensidad y de polaridad a medida que los electrones cambian de dirección. Pero si conectamos cada bobina a una fase diferente, los electrones de cada bobina cambiarán de dirección en un momento distinto. Esto significa que la polaridad de intensidad del campo magnético también se producirá en un momento diferente. Para distribuir este campo magnético tenemos que girar los conjuntos de bobinas 120 grados desde la fase anterior y luego combinarlos en el estator. El campo magnético varía la intensidad y polaridad entre las bobinas que se combinan para producir el efecto de un campo magnético giratorio. Ya hemos visto que podemos inducir corriente en una segunda bobina cuando está cerca. Las barras de las jaulas de ardillas están conectadas en cada extremo, lo que quedan múltiples circuitos o bobinas, por lo que cada barra induce una corriente, por lo que crea un campo magnético. El campo magnético de las barras del rotor interactúa con el campo magnético del estator. El campo magnético de las barras del rotor es atraído por el campo magnético del estator. Como el campo magnético está girando, el rotor también va a girar en la misma dirección que el campo magnético para intentar alinearse con el mismo, pero nunca podrá alcanzarlo completamente. Las barras del rotor suelen estar inclinadas. Esto ayuda a distribuir el campo magnético entre varias barras y evita que el motor pueda alinearse y atascarse. El estator contiene todas las bobinas o desvanados utilizados para crear el campo electromagnético giratorio cuando la electricidad pasa por los cables. Para alimentar las bobinas encontramos una caja de terminales eléctricas en la parte superior o a veces en la parte lateral. Dentro de la misma tenemos 6 terminales. Cada terminal tiene una letra y un número correspondiente. Tenemos U, U1, B1, W y abajo tenemos W2, U2 y B2. Tenemos una bobina de fase 1 conectada a la 2 fase U. Luego las bobinas de fase 2 a las 2 terminales V. Y por último la bobina de fase 3 conectadas a la W. Observe que las terminales eléctricas están distribuidas
en terminales diferentes de una a otra. Veremos por qué sucede esto más adelante. Ahora traemos nuestra fuente de alimentación trifásica y la conectamos a sus respectivos terminales. Para que el motor funcione, necesitamos completar el circuito y hay dos formas para hacer esto. La primera es la configuración en el triángulo. Para ello conectamos las terminales de U1 a W, V1 a U2 y W1 a U2. Esto nos dará nuestra configuración en triángulo. Ahora, cuando proporcionamos corriente alterna a través de las fases, vemos que la electricidad fluye de una fase a otra, ya que la dirección de la corriente alterna se invierte en cada fase en un momento diferente. Por eso tenemos las terminales en diferentes configuraciones en la caja de terminales, porque así podemos conectar fácilmente entre ellos y permitir que la electricidad fluya entre las fases a medida que los electrones se invierten en diferentes momentos. Otro modo en el que podemos conectar las terminales es utilizando la configuración en estrella. Aquí conectamos las terminales W2, U2 y V2 en el mismo lado. Esto nos dará nuestra conexión equivalente en estrella. Ahora, cuando pasamos la electricidad a través de las fases, vemos que los electrones que comparten entre las terminales de las fases. Esto se debe a que la diferencia de diseño, a que la cantidad de configuraciones en estrella y en triángulo es diferente. Bueno, hasta aquí ha llegado el video. Espero que haya sido de su agrado y hayan comprendido.